podemos entender lo que serían videojuegos o juegos electrónicos dentro del contexto educacional como nuevas herramientas que no son vistas para la educación en específico, sino son más bien vistas para el entretenimiento dentro de un contexto que es el educativo. Básicamente esto. Existen muchos ejemplos en los cuales podemos encontrar que existen videojuegos o juegos electrónicos que han sido utilizados o creados específicamente con el propósito de estar dentro de un contexto educativo. A esto ya se le conoce más con otros conceptos, como podría ser serious games o podría ser también simuladores. También existen estos otros conceptos en los cuales sí que el propósito es directamente el de aprender un concepto, un contenido en específico, como puede ser el aprendizaje de la historia, las matemáticas, cualquiera de estos, a diferentes niveles. No solamente estamos hablando de un nivel, de una etapa, de un enseñamiento básico, sino también podemos encontrar estas experiencias en etapas como la universidad. En la universidad también existen muchos ejemplos, por ejemplo, en el caso de la emprendeduría, en el área para poder aprender cómo poder hacer un plan de negocio. Esto también existen muchos ejemplos en los cuales podemos encontrar videojuegos o juegos electrónicos que lo que hacen es ayudarnos a realizar esta tarea, ¿no? De llevar a cabo la absorción de unos contenidos y además la creación de una pieza básica. En este caso, como puse como ejemplo lo que sería un plan de negocio, pues nos puede ayudar precisamente para entender los conceptos y para crear un plan de negocio. Yo creo que es muy importante actualmente en la educación incorporar nuevas tecnologías, en este caso los games, sobre todo. Es muy importante porque son elementos que son utilizados en la vida diaria por los jóvenes, por los niños, por las crianzas, ¿no? Ellos están utilizando constantemente estos medios en su vida diaria y por tanto es importante o es interesante incorporarlos también en el aprendizaje, en la educación, porque es un medio que para ellos es natural. Han crecido con este medio, están familiarizados con este medio y por tanto es muy interesante incorporarlos en la educación. La educación ya no puede ser vista como algo que es un entorno exclusivamente formal. Hay muchas otras formas de aprender fuera del contexto de la universidad o de la escuela. Hay muchas competencias informales que pueden aprenderse fuera de los contextos formales de educación y los games son una de esas herramientas que pueden ayudarnos a obtener otras competencias, como por ejemplo la colaboración, como por ejemplo realizar pensamiento crítico, el resolver problemas. Hay muchas competencias informales que pueden adaptarse a través de juegos. Desafíos hay muchos. Creo que sobre todo, y el más grande, es que seguimos viendo la educación como algo que tiene que ser absorción solo de conocimiento, solamente memorizar conceptos. Y el aprendizaje tiene que ser visto de otra forma, tiene que ser visto más como aprender a pensar, aprender a resolver, aprender a utilizar diferentes medios para llegar a un mismo fin. Y yo creo que el desafío más grande en el caso de introducir juegos en el aula es que sigue estando estandarizada en muchos casos la idea de que la educación es solamente absorción de conceptos. Eso por un lado. Por otro lado, las políticas educativas creo que no ayudan en muchos casos. Esas serían las principales desventajas que veo. Y no recuerdo qué más decía la pregunta, perdón. Dificultades, pues las políticas básicamente, las políticas educativas que hay alrededor en diferentes países, no solamente es una cuestión de Brasil. Podemos encontrar que las políticas muchas veces no facilitan la introducción de ciertos elementos en las aulas. Pueden ser por muchas cosas, puede ser por una cuestión de que no hay dinero para invertir en el material para llevar esos juegos a las aulas, o puede ser simplemente por el caso de la ideología que tiene la mayoría de los profesores,
o el mismo director del centro. Hay diferentes, digamos, desventajas, ¿no? que nos impiden que los juegos estén en el aula. Lo que yo recomendaría, básicamente, o primero, antes que nada, si hay alguien que esté interesado en aprender o investigar sobre videojuegos en la educación, primero que nada, que sean jugadores. Nos encontramos muchos casos de gente que no juega, que habla mucho de games y no juega, nunca ha jugado. Entonces es muy difícil que tú puedas hablar de un área que no conoces, un área que no has experimentado, un área en la cual no has estado inmerso. A partir de aquí, empaparse de muchas áreas. El estudio de los videojuegos es un área multidisciplinar en la cual existen muchísimas disciplinas. Aquí podemos encontrar gente del área de historia, de la pedagogía, del área de computación, del área de comunicación. Todos ellos están dentro de los estudios de lo que se le conoce como Game Studies. Por tanto, es interesante conocer muchos puntos de vista y a partir de conocer esos diferentes puntos de vista, poder decidir cuál es, como investigador, si a alguien le interesa, cuál es el área que más cercana o cuál es el discurso más cercano a lo que quiere investigar. Más recomendaciones, pues estar muy al pendiente de una asociación llamada DIGRA. DIGRA es una asociación a nivel internacional que es de investigadores de videojuegos. También, muy importante, estar mucho en contacto también con jugadores, sobre todo si nos interesa a nosotros estudiar el área de juegos, pero con universitarios o, por ejemplo, pues estar mucho en contacto con esos jugadores para saber cuáles son sus vivencias, cuáles son sus experiencias. Y otra cosa que encuentro también muy importante es estar en contacto con las comunidades de jugadores para saber cuál es la relación que están teniendo con el juego. El juego actualmente, los videojuegos no son elementos que están cerrados. Las empresas han pasado de crear productos exclusivamente cerrados para crear productos que pueden ser modificados. Por ejemplo, el caso de Minecraft. Minecraft tiene ahora una parte que puede ser modificada, entonces se crean diferentes productos o nuevos personajes o nuevas armas que pueden ser incorporadas para los juegos. Es muy interesante esa área para el aprendizaje y por tanto creo que es necesario también conocer y profundizar más en esas comunidades de jugadores, que ya no son solo jugadores, también se les llama prosumidores, no solamente producen y no solamente consumen, también producen y por tanto es muy interesante conocer también todo lo que están haciendo. Básicamente, pues invitarles a todos los que estén interesados también en leer muchas revistas. Revistas científicas actualmente existen muchas. Game Studies considero que es una de las más importantes. También está Loading, que Loading es una revista canadiense, también dedicada y enfocada única y exclusivamente a lo que es la parte de investigación. Y también invito a que puedan visitar lo que es la página web del Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Vic, en la cual pueden encontrar libros gratuitos que hablan sobre gamificación, que hablan sobre videojuegos, sobre conceptos de serious games, diferentes cosas que se pueden consultar y todo es gratuito.